La verdad que muchos evitan discutir cubre los rincones más profundos en la historia espiritual, y hoy aporto aspectos ligeros de Lucifer que durante mucho tiempo permanecen al margen de las enseñanzas convencionales. Durante siglos, la narrativa de Lucifer se ha limitado a etiquetas simplistas, pero al examinar las escrituras sagradas con ojos atentos y corazón sincero, se presenta una realidad que va más allá de los límites de la tradición. En las páginas de los libros sagrados encontramos la mención de aquel que alguna vez fue el portador de luz, cuyo nombre se hace eco como símbolo de belleza y sabiduría. Recordamos que en Isaías, capítulo 14, versículo 12, leemos sobre la estrella de la mañana, hija del alba, cuya magnificencia contrasta con el destino que se anunciaría. Esta figura, dotada de esplendor e inteligencia, se convirtió en el paradigma de la caída cuando el orgullo se impuso sobre la obediencia al Creador. Al ingresar a esta reflexión, nos damos cuenta de que la cuenta va más allá de una simple historia de rebelión. Es una advertencia para todos nosotros, para el mismo excelente que llevó a Lucifer a arruinar, de manera sutilmente, infiltrarse en nuestros corazones. La narración, entrelazada con simbolismo y metáforas, invita al espíritu a examinar las raíces de la vanidad y la importancia de mantener una postura de humildad frente a la grandeza divina. Varios escritos, no solo los de la Biblia, sino también de los grandes pensadores y escritores a lo largo de la historia, enfatizan esta dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la elevación del espíritu y su caída. Este mensaje, que resuena con vigor en las palabras de los antiguos pastores y maestros, es una invitación para reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad y el poder otorgado por Dios. Sin embargo, debe entenderse que las enseñanzas sobre Lucifer no se limitan a una condenación simple. Revelan el drama de un ser que, cuando se invirtió con una misión luminosa, sucumbió a la tentación de su propia grandeza, olvidando que la verdadera luz proviene del amor y la sumisión al Creador. Esta historia, por sin controvertida, nos reta a enfrentar las complejidades de la existencia, donde el bien y el mal se entrelazan en formas misteriosas y no siempre lineales. Por lo tanto, el mensaje que se desarrolla ante nosotros es una advertencia y una oportunidad de renovación, reevaluar las formas de nuestras propias vidas, buscar luz con integridad y resistir las seducciones que prometen gloria, pero conducen a la oscuridad, Al examinar en profundidad las Escrituras y las palabras de los grandes maestros espirituales, encontramos que la historia de Lucifer también es un espejo de nuestros desafíos internos. Nos impulsa a cuestionar el origen del mal, la naturaleza de la rebelión y la importancia de la humildad como un escudo contra los encantos del orgullo. En este reflejo, la sabiduría ancestral está presente, invitándonos a vivir con conciencia y valorar la luz que irradia de lo divino. Esta narración, llena de enseñanzas, se hace eco como un verdadero clamor, una verdad que trasciende las barreras del tiempo e invita a cada uno de nosotros a un encuentro sincero con su propia esencia espiritual. Antes de su caída, Lucifer fue descrito como uno de los ángeles más resplandecientes, imbuidos de cualidades que lo destacaron en el reino celestial. Las Escrituras, en pasajes como Ezequiel 28, usan imágenes poéticas para retratar un ser de belleza y sabiduría incomparables, que brillaban con luz divina. Esta narración nos muestra que Lucifer fue concebido no solo como un mensajero, sino como un símbolo de perfección y esplendor que emana de la voluntad del Altísimo. Su existencia, por lo tanto, no era de mera obediencia ciega, sino de participación activa en la glorificación de lo divino, lo que demuestra que el mismo regalo de luz puede, en diferentes contextos, asumir diferentes significados.
Las palabras de los antiguos pastores y eruditos de la fe señalan que Lucifer estaba dotado de una inteligencia única y una profunda comprensión de los misterios celestiales. Esta capacidad no solo lo distinguió de los demás, sino que también le otorgó un lugar destacado en el orden cósmico, siendo reconocido como el portador de aurora, el que anunció la llegada del nuevo día con su luminosa presencia. Sin embargo, este puesto de honor fue acompañado de grandes responsabilidades. El equilibrio entre el brillo de la sabiduría y la humildad fue, desde el principio, una prueba que todos los seres celestiales deberían enfrentar. Al reflexionar sobre este aspecto, está claro que la historia de Lucifer nos lleva a la compleja relación entre la libertad y el deber. El regalo de la luz, como el de la inteligencia, es una carga que requiere una vigilancia constante para que no se vuelva excelente. Varios escritores a lo largo de los siglos, desde los comentaristas de las Sagradas Escrituras hasta los grandes poetas y filósofos, enfatizan que la verdadera esencia del ser radica en la capacidad de reconocer sus límites antes del infinito. En obras clásicas, esta dualidad se explota con dominio, revelando que el surgimiento de un ser puede estar intrínsecamente vinculado a la semilla de su propia caída. Desde esta perspectiva, la narrativa de Lucifer se presenta no solo como una descripción de la exaltación y el declive, sino también como una invitación a la introspección. Mientras contemplamos su trayectoria, estamos llamados a meditar sobre el valor de la humildad y la importancia de mantenerse firme en la fidelidad a las enseñanzas divinas. Cada pasaje que describe su luz cegadora y su eventual declive sirve como una advertencia de que no perdemos de vista la verdadera fuente de nuestra existencia. El brillo que tan encantado el ser celestial debe entenderse como un reflejo de la grandeza de Dios, cuya luz es eterna e inmutable. Esta profunda comprensión, expuesta a través de textos sagrados, refuerza la necesidad de cultivar la humildad y el respeto ante el misterio divino. Por lo tanto, la memoria de Lucifer en su forma original nos invita a celebrar la luz que realmente ilumina nuestros caminos, para nunca ser seducida por las sombras de la vanidad y el orgullo. La transición de Lucifer de un ser de luz a la personificación de la rebelión está marcada por una narración de orgullo y desobediencia que reverbera duro a través de los siglos. Como se describe en Isaías capítulo 14, los versículos 12 a 15, el que una vez brilló intensamente permitió que el orgullo se asentara en su corazón, desafiando la orden establecida por el Creador. Este desafío no fue solo un acto de insubmisión, sino la manifestación de un deseo de ascender a niveles que, en esencia, nunca le pertenecieron. Al tratar de usurpar la autoridad divina, Lucifer ha estado lleno de consecuencias que hacen eco de la actualidad. Al revivir este pasaje, es imposible no reconocer que la caída no fue un mero castigo, sino el resultado inevitable de un proceso en el que Dios otorgó la libertad, encontró su límite frente al orgullo exacerbado. Las Escrituras nos enseñan que el verdadero conocimiento se combina con la humildad y que cualquier intento de exaltarse por encima de los diseños divinos resulta en pérdida. Por lo tanto, la narrativa de Lucifer se convierte en una poderosa advertencia. Cuando la sed de reconocimiento eclipsa la reverencia para el Creador, la ruina se acerca como una consecuencia natural. Grandes pastores y académicos han señalado que el episodio de la rebelión de Lucifer revela un principio universal, aplicable no solo a los reinos celestiales, sino también a la experiencia humana. Esta lección, reiterada por las viejas enseñanzas, subraya la importancia de reconocer los límites del poder y mantener el espíritu enfocado en la gratitud y el servicio.
En varias interpretaciones, incluso en análisis teológicos profundos, el evento se ve como el punto de inflexión entre la búsqueda desenfrenada de la gloria personal y la verdadera iluminación que se obtiene a través de la rendición a la voluntad divina. El relato bíblico, aunque breve en sus pasajes, conlleva un simbolismo que va más allá de lo literal. Es una representación de la lucha interna que se establece en cada corazón humano, donde el deseo de destacar puede conducir inadvertidamente a la alienación de la verdadera esencia espiritual. En obras de autores clásicos, como el renombrado Milton en su Paradise Lost, este otoño se retrata con una riqueza de detalles que nos lleva a reflexionar sobre los matices de la condición humana. Tales descripciones señalan que el mismo impulso que llevó a Lucifer a rebelde se puede encontrar en nuestras actitudes, exigiéndonos de nosotros constantes vigilancia para que la sed de poder no se desvíe del camino de la justicia. Por lo tanto, al analizar la trayectoria de la que fue algún día el portador de la luz, estamos invitados a ver la profundidad de lo que significa la verdadera sumisión a la voluntad divina. La lección es clara y contundente. La ambición excesiva y la arrogancia abren las puertas a la caída, mientras que la humildad y la obediencia son los pilares que apoyan la comunión con lo divino. Este mensaje, que hace eco a través de los siglos, se convierte en una llamada urgente para que cada uno de nosotros examine sus propias intenciones y busque incesantemente la luz que emana del amor y la sabiduría del Altísimo. A lo largo de la historia, la interpretación del episodio de la caída de Lucifer ha causado intensos debates entre académicos, teólogos y escritores. Varias corrientes de pensamiento buscaron desentrañar los significados ocultos detrás de los textos sagrados, ofreciendo perspectivas que, aunque divergente, enriquecen nuestra comprensión de este misterio. Los reconocidos escritores como John Milton, en su trabajo Paradise Lost, exploraron la complejidad de esta narrativa, dando rastros de tragedia y humanidad de Lucifer que superan la visión simplista del mal absoluto. Tales interpretaciones señalan que la rebelión no puede entenderse solo como un acto de malicia, sino también como un reflejo de las tensiones inherentes a la libertad otorgada al ser. Al revisar los escritos de grandes pastores que se dedicaron al estudio de las Escrituras, nos dimos cuenta de que esta narración siempre ha sido tratada con una mezcla de reverencia y precaución. Algunos estudiosos señalan que la figura de Lucifer representa simbólicamente los desafíos internos que cada individuo enfrenta al tratar de levantarse por encima de sus limitaciones. Este punto de vista, que trasciende la mera condena, revela un mensaje de advertencia sobre los peligros de la ambición excesiva y la falta de autoconocimiento. La dualidad entre la luz y la oscuridad, tan presente en la trayectoria de quien se atrevió a cuestionar el orden divino, nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la humildad y la conciencia en nuestro viaje espiritual. En los análisis teológicos contemporáneos, esta discusión obtiene nuevos matices, especialmente al tener en cuenta la relevancia de los símbolos y arquetipos en la formación del pensamiento humano. Los autores y pensadores modernos enfatizan que la historia de Lucifer puede interpretarse como un espejo de los conflictos internos que dan forma a la condición humana. Esta lectura, que dialogues con conceptos de psicología y filosofía, muestra que la búsqueda del poder y el reconocimiento puede, si no sazonada por la sabiduría y la fe, conducir a su propia ruina. Dichas reflexiones se hacen eco en varios escritos de pastores que con pasión y discernimiento advierten sobre los riesgos de una ambición que se distancia de las enseñanzas de lo más alto. El estudio de estas interpretaciones alternativas no tiene la intención de relativar los fundamentos de la fe,
sino para ampliar la comprensión de los desafíos espirituales que se presentan en nuestra existencia. Es posible ver en la caída de Lucifer no solo un episodio de condena, sino también una invitación a la introspección, un llamado para reconocer nuestras debilidades y fortalecernos a través de la gracia divina. Este enfoque, que une la sabiduría de los textos sagrados con los reflejos de las grandes mentes a lo largo de la historia, proporciona un diálogo enriquecedor entre la tradición y la contemporaneidad, desafiándonos a buscar la verdad con coraje y sinceridad. Así, la verdad sobre Lucifer se revela multifacética, invitándonos a trascender interpretaciones simplistas y a adoptar la complejidad del espíritu humano. Al comprender este rico tapiz de significados, se nos insta a cultivar la vigilancia interna y siempre centrarnos en la luz eterna que emana del Creador. El mensaje que sale de la historia de Lucifer es, sin duda, una advertencia a los tiempos actuales. El relato del ascenso y la caída de la que fue un día portador de la luz trae lecciones profundas sobre la naturaleza de la ambición, el orgullo y la fragilidad humana. En nuestra vida cotidiana nos desafían constantemente a elegir entre la búsqueda de reconocimiento personal y la humilde dedicación a los diseños de los más altos. Esta narración nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en la exaltación del ego, sino en la capacidad de reconocer nuestros límites y ponernos al servicio del amor divino. Cada episodio de esta historia reverbera como un llamado a la reflexión sobre la importancia de mantener los pies firmemente en la tierra, incluso cuando está inmerso a la luz del conocimiento y el poder. La ambición excesiva que llevó a Lucifer a tratar de alcanzar los niveles que fueron prohibidos sirve como un ejemplo de los riesgos que son seducidos por las sombras de orgullo. Varios escritos y sermones enfatizan que el camino de la humildad es el único que realmente puede llevarnos a acercarnos al corazón de Dios, ya que está en sumisión y confianza que encontramos una verdadera fuerza para superar la adversidad. Al llevar esta reflexión al contexto de la vida contemporánea, es evidente que los desafíos que enfrentamos van más allá del material y visible. La lucha interna contra el excelente y la vanidad es una batalla constante, luchada en silencio, pero con profundos impactos en el alma. Grandes pastores, en sus mensajes de fe, señalan que el ejemplo de Lucifer es un espejo que refleja las trampas que se esconden en cada elección y decisión. La advertencia es clara. La seducción del poder y la exaltación personal puede movernos de los verdaderos valores que apoyan la fe. En este escenario, la importancia del autoconocimiento y la vigilancia espiritual es esencial. Es necesario cultivar un espíritu que esté constantemente en sintonía con la voluntad divina, buscando en oración y meditación las respuestas a los dilemas que se presentan. La historia de Lucifer, con todos sus matices, nos enseña que la libertad otorgada por Dios requiere responsabilidad y discernimiento. Cada acto de orgullo, por pequeño que sea, puede allanar el camino para la caída, desviándonos del camino de la luz y la verdad. Al reflexionar sobre este poderoso mensaje, estamos invitados a renovar nuestro compromiso con la humildad y la fidelidad a las enseñanzas de lo más alto. Que todos los días busquemos una orientación divina para discernir entre las sombras del orgullo y el brillo del amor incondicional. Que la historia de este ser, que se ha brancado y luego perdido en la oscuridad, sirva como un ejemplo para que nunca nos alejemos del camino de la justicia, siempre quedando vigilantes frente a las tentaciones que se presentan en nuestro viaje espiritual. En resumen, la trayectoria de Lucifer, desde sus días de esplendor hasta su apresurada caída, revela una narrativa rica en simbolismos y lecciones espirituales.
El relato bíblico nos muestra un ser que, inicialmente invertido con luz y sabiduría, permitió que el orgullo se arraigue en su corazón, culminando en una rebelión contra el orden divino. Esta historia, ampliamente discutida por grandes escritores y pastores, trasciende la condenación simple, convirtiéndose en una alerta perenne sobre los peligros de la ambición excesiva y la falta de humildad. Al examinar esta narración desde múltiples perspectivas, nos damos cuenta de que la lección central es la importancia de cultivar la fidelidad y la sumisión a la voluntad de lo más alto, siempre recordándonos que la verdadera luz se manifiesta en humildad y amor incondicionales. Que este reflejo inspire a cada corazón a buscar la plenitud de la verdad, reconociendo que, en medio de las tentaciones del orgullo, la única salida en la sincera rendición a la gracia divina. Que el mensaje de Lucifer, un ejemplo de advertencia sobre los riesgos de la exaltación personal, sirva como guía para que podamos caminar por el camino de la justicia, valorando la luz eterna que emana del Creador. Rezamos: el gran Señor, que tu luz nos ilumine incluso en momentos de duda y oscuridad. Concórtanos sabiduría para reconocer las trampas de orgullo y humildad, para aceptar las enseñanzas que se acercan a ti. ¿Podemos aprender de la historia de aquel que si te has desviado desde su camino y que esta lección fortalezca nuestra fe y nos guíe en la búsqueda constante de su verdad? Damos un reflejo de su voluntad y la luz eterna que emana de su presencia.